realidad. Lo que está a punto de escuchar lo va a desafiar a ir más allá de sus límites. Va a sacudir su esquema de pensamiento. Va a provocar el deseo de cambiar. Transformación es un programa pensado para llevarlo a usted de lo que es a lo que podría ser. Con ustedes, Horacio Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? Qué bueno estar de nuevo conectados por medio de la radio para compartir una hora en este programa Transformación, compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Y hoy en este programa, terminando una serie de 5 mensajes que estuve compartiendo en estas últimas semanas acerca de la pasión de Dios por la pureza de la iglesia, la pasión de Dios por la pureza. Y el tema de hoy es acerca de aquello que es el poder de la atracción. Todos queremos en la iglesia saber cuáles son las claves, los métodos, las maneras de poder atraer a nuestros familiares, amigos, vecinos, atraerlos a Cristo y a su Evangelio. ¿Quién no quiere, no? ¿Quién no quiere que la ciudad entera sea atraída a Cristo Jesús el Señor, atraídas a la salvación que solamente Cristo puede dar? Hoy quiero hablar con respecto a esto, que es, si se puede llamar de esta manera, el verdadero marketing espiritual. El verdadero marketing espiritual. Hoy te voy a dar la clave. Bueno, en realidad no te voy a dar nada yo, simplemente yo soy como la corneta y otro está soplando. En realidad la palabra de Dios nos da la clave de cómo atraer a otros a Cristo. ¿Y cuál es el poder de atracción que tiene el creyente? ¿Cuál es el poder de atracción que tiene la iglesia? Desde ya te aviso que no voy a hablar de métodos de evangelismo, ni de estrategias de discipulado, pero sí de los principios que la palabra de Dios nos revela acerca de cómo el creyente, cómo la iglesia puede atraer de manera casi irresistible a otras personas a Jesucristo. Pero hay una condición para escuchar el mensaje de hoy, aunque la verdad, de onda me gustaría que todos estén prendidos al programa y estén escuchando. Pero, a ver, lo que vamos a aprender hoy solamente va a ser practicable para aquellos que son nacidos de nuevo, para aquellos que son verdaderamente convertidos, para aquellos que realmente son hijos de Dios y que han tenido la experiencia de dejar la vida vieja atrás y han comenzado una nueva vida en Cristo y la viven caminando con el Señor cada día. El resto, no, por supuesto, sería bueno que escuchen también, porque son verdades que pueden despertar tu entendimiento, pueden sacudir tu corazón y te pueden ayudar a ver la necesidad que tenés de Cristo como tu Señor y como el Salvador de tu alma. Pero hasta que uno no nace de nuevo, hasta que uno no experimenta una verdadera conversión, estos principios del poder de la atracción serán impracticables, porque solamente pueden ser aplicados a aquellos que han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo. Y si querés saber qué es esta experiencia, y si querés enterarte de cuál es ese poder de atracción, y cómo otros pueden venir a Cristo y a su Evangelio, y cómo incluso tu misma vida, vos mismo, tu alma, tu corazón, que necesitan a Cristo, bueno, entonces este mensaje de este programa, de este día, es para vos. Primera pausa y al volver comenzamos con todo. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme.
verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas, ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Lo que vemos hoy en día es que, a pesar de los avances tecnológicos, este mundo está entrando en aguas terriblemente oscuras y turbulentas. Todos los días estamos escuchando todo el tiempo de crisis política, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, de caos económico, de inseguridad, violaciones, perversiones sexuales, pornografía, abuso infantil, confusión de género, de sexos, la perdición, entre comillas, de la juventud, y todo un panorama tan incierto y desolador que uno, cuando mira a su alrededor y mira el rostro de las personas, uno puede ver en la cara de cada uno la impotencia de no saber qué hacer con su vida, la impotencia de no saber lo que depara el futuro, y a la vez que están impotentes porque no pueden cambiar nada, porque no pueden modificar nada, ni siquiera pueden cambiar su propia vida, su propia realidad. Al mismo tiempo se aferran a un mundo que está totalmente fuera de control y que tiene un futuro totalmente incierto. Uno puede ver, de verdad, en el rostro de las personas, cuando te subís a un colectivo, cuando caminas por la calle, cuando estás en el trabajo, en la escuela, el miedo, la confusión, la frustración, la incertidumbre. A veces eso se maquilla y se disfraza con una apariencia de falsa alegría que no es tal. Pero a mí me gusta mirar a veces a las personas cuando piensan que nadie las está mirando. Cuando piensan que nadie las está viendo, entonces vos podés ver ahí su verdadero rostro. Podés ver en sus ojos casi el reflejo de lo que está pasando en su propia alma. El mundo está así y esa es la realidad. Las multitudes de personas que nos rodean viven de esta manera, como dice el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza en este mundo, cosa que debe ser la vida más triste, desoladora. Yo no me imagino, la verdad no me imagino vivir un momento de mi vida. Viví 20 años así, pero ya casi ni me acuerdo de lo que es vivir sin Dios, de lo que es vivir sin esperanza, llenos de incertidumbre, llenos de confusión, frustración, con un futuro incierto, llenos de temor, de miedos, de ataduras, de complejos, de traumas. Por otro lado, hoy la vida es diferente, por supuesto, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en el corazón, podemos contarles a otros que así era nuestra existencia, era nuestra vida antes de que Cristo nos salvara, de que Cristo nos diera un nuevo corazón. Pero esta es la realidad de las personas que nos rodean, las personas con las que vos y yo nos tratamos todos los días. Ellos están en esa situación y están viviendo casi, ellos creen que esa es la vida y que eso es el mundo y que esa es la realidad. Pero por otro lado tenemos a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes en Cristo, que tienen sus vidas ancladas en Jesucristo, que están firmes, que están fuertes, sus ojos están fijos en la palabra de Dios, que para ellos, los verdaderos cristianos, la palabra de Dios es como un faro que alumbra en medio de la oscuridad que nos rodea, porque ciertamente nosotros también vivimos en medio de esta oscuridad, pero no estamos totalmente oscuras, porque lo que alumbra nuestro camino y lo que brilla en nuestro andar es la luz de la palabra de Dios. Y a medida que el creyente genuino y verdadero avanza hacia esa luz, Dios va cambiando sus vidas por el poder del Espíritu Santo. Y el mensaje que proclaman y la vida que viven hacen una marcada diferencia en medio de la cultura actual. Y eso se llama influencia. Esa es la verdadera influencia.
el marcar una diferencia. Ahora, déjeme decirle algo, hay un concepto que se ha introducido desde algunos años a esta parte dentro de la iglesia, que es la contextualización. La contextualización. Usted dirá, pastor, por acá no ha venido, no sé de qué me está hablando. Bueno, quizás nosotros no lo entendamos como un concepto, ni entendamos quizás en profundidad el significado de la palabra, pero más o menos te lo voy a ilustrar o te lo voy a graficar. Es esa idea que dice que para ganar al mundo tenemos que parecernos al mundo. Tenemos que estar en contexto, no hay que parecer marcianos. Es la idea que está detrás de esa frase que dicen algunos, che, ¿vieron que los cristianos no somos aburridos? Es esa idea que está detrás de esa frase, de que tenemos que mostrarles al mundo de que somos como ellos, que no somos extraterrestres, que no somos marcianos, que no venimos de otro planeta, que somos personas iguales que ellos, que nos vestimos como ellos, que hablamos como ellos, que nos gusta la música como ellos, aunque la letra es cambiada, pero la verdad, ya afanamos todos los temas y las melodías a las bandas del mundo, pero le ponemos nuestra propia letra, porque así de corsarios somos, y que nos vean que somos iguales que todos, que no somos de otro planeta. Eso se llama contextualización. Y de esa manera, lamentablemente, la iglesia fue perdiendo el verdadero poder de la atracción. Porque déjame decirte una cosa, la gente del mundo ya tiene suficiente con lo que ellos conocen. Encima aparecemos nosotros y hacemos lo mismo, ¿te imaginas? Ellos dicen, al final estos tipos son igual que los demás, no hay nada de diferente, hablan igual, cantan igual, se visten igual, se manejan igual, mirá, sus familias son igual que las nuestras, en su economía se manejan igual que nosotros, ensartados en las deudas como nosotros, en el trabajo es un obrero más, como los demás, es un jefe más como los demás, es un ciudadano más como los demás, y nosotros decimos, wow, esa es la idea, era lo que queríamos transmitir, somos iguales, no somos marcianos, y ahí es donde nosotros perdimos el poder de la atracción sobre el mundo, el poder de la atracción sobre las personas que viven sin Dios, sin esperanza y en la completa desesperación, y lo que perdemos es el poder de la influencia. Si algo tenía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era influencia sobre el sistema, era influencia sobre su sociedad, era influencia sobre su cultura. Y la influencia es sinónimo de liderazgo. ¿Saben de qué se hablaba en los tiempos de la iglesia primitiva? Vos leés el libro de los Hechos y no se hablaba otra cosa en la cultura, en la sociedad y en las comunidades de esa época. No se hablaba de política, el tema no era la política, el tema no era el deporte, el tema no era la economía, el tema no era lo que pasaba por televisión los domingos a la noche. No, el tema era el cristianismo. Ese era el tema en el primer siglo. En medio del imperio romano, de una cultura greco-romana totalmente desviada, pervertida, idólatra, pagana, totalmente apartada de Dios. Pero el comentario ¿cuál era? Che, estos cristianos, la doctrina, están llenando con su doctrina todo Jerusalén. Ah, han venido acá, decían algunos, han venido a nuestra ciudad estos fulanos que trastornan el mundo. Y todos hablaban de ellos y muchos ni siquiera se animaban a juntarse con los creyentes porque pasaban cosas en la iglesia. Los hipócritas se morían en el culto, los creyentes truchos, muerte súbita en la reunión, caían y no se levantaban. Gracias a Dios ahora se levantan, pero en esa época algunos caían, nunca se levantaban después. Y la gente los alababa grandemente. La gente de la comunidad los elogiaba, pero no los elogiaba porque ellos eran igual que los demás. Los elogiaban porque eran diferentes, porque vivían diferente, porque vivían en sus matrimonios diferentes, educaban a sus hijos diferentes, porque entre ellos, aunque algunos eran esclavos, otros eran libres, otros eran soldados, otros eran trabajadores, otros eran miembros del Senado, o algunos de la alta alcurnia, y otros eran meros servidores, pero cuando se reunían, todos eran hermanos. Y no había diferencia entre ellos. El esclavo sentado al lado del amo,
abrazándose, cantando alabanzas al Señor, escuchando la misma palabra. Algo pasaba en la iglesia que era diferente. Se hacían las grandes fiestas populares, los carnavales, que no era otra cosa que la fiesta de la carne, y se encendían en grandes orgías y perversiones, pasando toda la noche en la borrachera y en la perversión. Y acá vemos un grupo de gente que no se prendía ninguna de esas. Vemos un grupo de gente llamados discípulos de Jesucristo que no andaban en ninguna de esas cosas, que ni siquiera hablaban entre ellos de esas cosas que hacían los demás, que vivían vidas rectas, santas, que vivían vidas justas, aunque eso les trajera persecución, aunque eso les trajera rechazo, aunque eso le causara que otros los maldijeran por esa clase de vida. Sin embargo, ellos influenciaron el sistema, influenciaron a sus comunidades, las pusieron patas para arriba. ¿Saben por qué? Porque eran diferentes. No se querían parecer, eran diferentes. Y como eran diferentes, los creyentes eran diferentes, la iglesia era diferente, entonces ellos eran una influencia. Nosotros a veces pensamos mal cuando de repente vemos que la influencia de la iglesia primitiva era el hecho de que los apóstoles hacían milagros poderosos. Entonces nos centramos en este tiempo, como en este tiempo hay una loca búsqueda del poder, entonces creemos que esa es la clave, que el poder es la clave. Que la clave del crecimiento de la iglesia, del impacto que la iglesia tenía sobre la comunidad, era el hecho de que había milagros sorprendentes, que la gente se sanaba, que había gran poder, grandes señales, grandes milagros. Ahora déjame decirte una cosa, los grandes milagros y las grandes señales no eran lo que llamaba la atención en el tiempo de la iglesia primitiva, porque los brujos de la época, los hechiceros de la época también hacían milagros. Los sacerdotes paganos también hacían milagros. No estaba en los milagros el poder de la atracción de la iglesia, ni siquiera, para darte un ejemplo, que nunca fue así, no solamente en el Nuevo Testamento, tampoco era así en el Antiguo Testamento. Porque si te acordás, cuando Moisés fue a Faraón, a decirle a Faraón que deje ir libre al pueblo de Israel, Faraón dice: ¿quién te manda vos? ¿Vos quién sos para decirme a mí que deje ir libre a esta manga de esclavos judíos? ¿Quién sos vos? Y yo, ¿quién te mando? Y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y yo qué sé quién es ese Dios. Entonces Moisés dijo: bueno, yo te voy a mostrar quién es ese Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Hizo milagros. Agarró Moisés, tiró la vara que tenía, se convirtió en serpiente. Después agarró la serpiente por la cola y se volvió a convertir en vara. Después Moisés se metió la mano en el pecho y la mano quedó llena de lepra. Y después volvió a meter la mano en el pecho y la lepra había desaparecido. Lo conocés, lo leíste. Ahora también habrás leído que los magos de Egipto hicieron los mismos milagros que Moisés. Los magos de Egipto también hicieron las mismas señales que Moisés hizo. Y eso pasaba también en la época del Nuevo Testamento. Eso pasaba, no te olvides, cuando Felipe fue a predicar a Samaria, había también ahí un tal Simón el mago que hacía milagros. O sea, para la gente de la época, de la iglesia primitiva, de los apóstoles, los milagros no era algo fuera de lo normal. Ellos estaban acostumbrados a usar conjuros, a usar pócimas y un montón de cosas. Ellos vivían relacionados con el mundo sobrenatural como algo normal. No eran los milagros. Aunque por supuesto no desecho los milagros de Dios y anhelo que Dios obre y haga milagros, y creo Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero escúchame, los milagros también, la Umbanda hace milagros, el brujo en la esquina le consigue novio a la morochita y a la rubia desdichada de la esquina, el otro también le cura el mal de ojo, el otro le saca la lombriz solitaria, el otro, la vieja de la esquina, le cura la culebrilla, y bueno, y cosas así. Y cosas así. Cosas como esas. Entonces, ¿dónde está el poder de la atracción de la iglesia?
Si no podemos competir en esa área, porque no es porque por el poder, por los milagros y las señales. Entonces la gente se sentía atraída y venía a los pies de Cristo, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está el poder de la atracción? Bueno, vamos a preguntarle a Pablo. ¿Qué dice Pablo? A ver, Pablo le escribió una carta a Tito, y en el capítulo 2 nos habla del poder de la atracción de la iglesia, del poder de la atracción que tiene el creyente. Y vamos a descubrir hoy cuál es ese poder de atracción que tenemos vos y yo para con este mundo que no sabe qué hacer con su vida. Escuchamos al apóstol Pablo. Tito, capítulo 2. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Los ancianos deben ser serios, respetables y de buen juicio, sanos en su fe, en su amor y en su fortaleza para soportar el sufrimiento. Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse. Deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser juiciosas, puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Anima igualmente a los jóvenes a ser juiciosos en todo, y dales tu mismo ejemplo de cómo hacer el bien. Al enseñarles, hazlo con toda pureza y dignidad, hablando de una manera sana que nadie pueda condenar. Así sentirá vergüenza cualquiera que se ponga en contra, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Aconseja a los siervos que obedezcan en todo a sus amos, que sean amables y no respondones, que no roben, sino que sean completamente honrados, para mostrar en todo qué hermosa es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. Lo que vemos acá, que el apóstol Pablo deja en claro cuál es el verdadero poder de atracción que tiene la iglesia. Y yo sé que no voy a decir nada nuevo, pero vale decirlo para que lo tengamos en claro, que el poder de atracción que la iglesia ejerce, si va a ejercer ese poder sobre este mundo, es la vida de santidad. Es la vida de santidad. Es vivir vidas que marcan una diferencia en lo espiritual, pero también en lo moral. Vidas santas y vidas rectas son la columna vertebral de la predicación del Evangelio. Vidas santas y vidas rectas son la columna vertebral del Evangelio que predicamos. El apóstol Pablo entendió eso, y en medio de una sociedad pagana que hizo todo lo posible para perseguir a los cristianos y desacreditar la fe cristiana, le escribe a Tito esta carta. Esto es apenas el capítulo 2, pero te recomiendo leer toda la carta que Pablo le escribió al joven Tito, un joven pastor que estaba lidiando allí en la iglesia de Creta con llevar a la iglesia al camino de la rectitud y a una vida tal que sea atrayente al mundo incrédulo, para que sean salvos y vengan a los pies de Cristo.
Entonces Pablo le escribe a Tito diciéndole cómo él tenía que instruir a los creyentes. O sea, la clave, el apóstol le está diciendo a Tito, que es el pastor, mira, la clave es que vos instruyas a los creyentes enseñándoles a renunciar a la impiedad y a las pasiones desordenadas de este mundo y a vivir desde ahora de una manera sobria, recta y fiel a Dios. Y le da razones de peso para vivir vidas santas. Y cada una de estas razones, déjame decirte que tienen poca relación con obtener un beneficio personal a cambio. Aunque sí hay beneficios, por supuesto, porque en 1 Timoteo 6:6, el mismo apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. No está hablando de hacerse ricos, está hablando que la vida espiritual trae grandes ganancias a la vida del creyente, pero mientras el creyente aprende a vivir con lo que tiene y estar satisfecho con lo que tiene y no caer en el espíritu de la época, que es el consumismo, a no caer en ese espíritu y a no caer en esa actitud. Y es tan importante entender también este concepto de no caer en la actitud consumista, porque con esa mentalidad muchas veces vamos a la iglesia. Con esa mentalidad muchas veces nosotros elegimos una iglesia. La mentalidad de el beneficio que yo puedo obtener de venir acá, de venir y ser parte de una congregación. Entonces vengo, llego por primera vez, me siento, miro, observo, escucho, a ver la música, a ver la gente, la cara de la gente, a ver la cara del que me recibió, a ver la cara del que está al lado mío, a ver el que está cantando, quién toca la guitarra, la batería, a ver qué tal el mensaje, a ver qué onda con el tema de la plata, a ver cómo está pintada, a ver si tiene ventilador, no tiene ventilador, si tiene aire, no tiene aire. Y bueno, después de hacer toda nuestra observación del lugar, si la gente nos cae macanuda, si el lugar parece cómodo, si la palabra, bueno, dentro de todo, todo bien, la música agradable, entonces sí, ok, me quedo, voy a ser parte, ok, me gusta, me agrada. Es la mentalidad que tenemos cuando vamos a comprar un celular, vamos a comprar un pantalón, vamos a comprar cualquier cosa que vamos a comprar. Vamos a comprar con esa mentalidad, bueno, voy a pagar algo, pero a ver si esto tiene un beneficio. O sea, no vamos a la iglesia, no nos congregamos, no nos hacemos parte de una congregación para ver en qué podemos ayudar, para ver en qué puedo ser útil. No vamos el domingo a la reunión para ver en qué puedo ser útil a otro, porque quizás el que está atrás mío está reventado, fundido, necesita una palabra de aliento, necesita un abrazo. No, voy a ver si alguien me ora. Voy a ver si alguien me abraza a mí, voy a ver si alguien me da una palabra a mí, a ver si hay una palabra del Señor para mi vida, a ver qué onda. Esa es la mentalidad consumista que tenemos en la iglesia. ¿Saben? Las personas van con esa mentalidad. No digo digo gente que está escuchando en otro lado, ¿no? A ver, con esa mentalidad de ver si me conviene acá. A ver el beneficio que yo puedo obtener, y no con esa mentalidad de ir a ver qué yo puedo aportar, en qué puedo servir, en qué puedo ser útil. Y eso, gente, marca una diferencia. Porque una cosa es ser un creyente sentado en una silla esperando a ver qué beneficio va a recibir, y otra cosa es un creyente que cada domingo, cada día que se reúne y se congrega, va a ver a quién puede ser útil. ¿Te imaginas si todos en la iglesia vamos con esa mentalidad? Si todos el domingo vamos con esa actitud a congregarnos, a ver en qué podemos ayudar, en qué podemos ser útiles, en qué puedo servir a otros. ¿Te das cuenta que ahí es donde se marca la diferencia? La diferencia que deberíamos marcar también en nuestra vida personal, en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en todas las áreas donde nos manejamos en nuestra vida. No, vivimos a ver qué beneficio podemos obtener. No, vivimos a ver en qué podemos nosotros servir. Nosotros no podemos caer como cae la mayoría de los ciudadanos de este país, a ver qué me da este país. A veces la gente se queja y dice, a mí este país no me dio nada.
No se supone que el país te tenga que dar nada. Lo que se supone es que vos le vas a dar a tu país. ¿Qué le vas a dar vos a tu ciudad, a tu nación? ¿Qué le vas a dar vos a tu iglesia? ¿Qué le vas a dar vos a Cristo? ¿No? No, yo estaba pensando diferente. Yo estaba pensando a ver qué me daba Cristo a mí. No, es diferente. Es diferente, no es lo que Cristo me va a dar a mí. Cristo entregó su vida por mí y con Él me dio ya todas las cosas. Ahora es que voy a darle yo a Cristo. Esa es la cuestión. ¿Y te das cuenta cómo se va marcando una diferencia? Y hay razones de peso para que nosotros vivamos marcando la diferencia. Hay razones de peso para que nosotros vivamos vidas santas, vidas rectas, vidas justas, que las personas puedan notar en nosotros que somos diferentes. No nos queremos parecer. La iglesia no se quería parecer a los que no eran de la iglesia. La iglesia no se quería parecer a una ONG, a una asociación civil, al club del barrio, a una sociedad de fomento. La iglesia no se quería parecer a eso. La iglesia quería ser la iglesia discípulos de Jesucristo, caminando y viviendo en obediencia a los mandamientos de Cristo, aunque el mundo se le tirara encima, cosa que el mundo hizo. Cosa que el mundo hizo con furia, persiguiendo y maltratando a los creyentes donde los encontraba. Pero aún así, los creyentes mantuvieron su fidelidad a una vida recta, a una vida santa. Entonces, esa clase de vida empezó a golpear con tanta fuerza, con tanto poder el sistema. Empezó a golpear con tanta fuerza y con tanto poder la comunidad, la cultura, la sociedad en la que vivían, la filosofía de vida de ese tiempo. Empezó a recibir golpe tras golpe, sin parar, por una comunidad de personas que decían ser discípulos de Cristo, pero que vivían de una manera santa, de una manera recta, de una manera justa, apegados a la palabra de Dios. Y en definitiva, ¿de qué se trata todo esto? Se trata de que acá está el poder de la evangelización. Porque Pablo le escribe a Tito una carta que tiene que ver con los principios para que la iglesia sea poderosa en la evangelización. Y le da 3 razones de peso para vivir vidas santas y se transformen en una maquinaria, por así decirlo, de evangelización efectiva y poderosa, impactando la sociedad, golpeando la cultura, golpeando el sistema y haciendo que el sistema reaccione. Hoy el sistema nos abraza. Hoy el sistema nos quiere. Hoy el sistema se quieren sacar fotos con nosotros. En la iglesia primitiva, el sistema los perseguía, porque la vida que ellos vivían denunciaba lo apartado que ellos estaban de Dios. Pausa, y en el próximo bloque, 3 razones de peso para vivir vidas santas. Santidad, el poder de la atracción. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. La primera razón de peso para vivir vidas santas, que es el poder de la atracción de la iglesia,
es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito capítulo 2, versículo 5. Es la primera razón de peso. ¿Por qué vivir vidas santas, vidas rectas? ¿Por qué marcar la diferencia? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué significa blasfemada? Significa deshonrada. Para que la palabra de Dios no sea deshonrada, difamada, calumniada, ni nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios, injuriando la palabra de Dios, entonces nosotros los creyentes tenemos que vivir vidas santas. Porque si no vivimos vidas santas, entonces el mundo que nos rodea, las multitudes que nos rodean, las personas que nos rodean, van a deshonrar, difamar, calumniar, hablar mal, injuriar de la palabra de Dios. Y nosotros no podemos ser el motivo para dar lugar a que los no creyentes se burlen, ignoren o rechacen la palabra de Dios. Pero esta es la verdad. La forma en que vivimos va a afectar directamente cómo ellos van a reaccionar a la palabra de Dios. ¿Escuchaste? La forma en que vivís va a afectar directamente la manera en cómo las personas van a reaccionar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la gente no te juzga por tu teología. Para ellos somos igual que los mormones, los testigos de Jehová y todo clase de sectas que andan por ahí. Para ellos somos uno más como los demás. ¿Por qué? Porque ellos no nos juzgan por nuestra teología. La gente que te ve, que te mira, te juzga por tu conducta, no por lo que crees, ni lo que predicas, sino por lo que vivís. Tu familia no te juzga por el hecho de que el domingo vas a la iglesia. Tu familia te juzga por la manera en que vivís de lunes a sábados. La gente que te conoce no te juzga por tu doctrina o porque lees la Biblia o haces oración a la hora de comer. No, esa gente te juzga por tu manera de vivir, por tu estilo de vida, por tu conducta, por tus actitudes. Y en los ojos de la gente que te rodea, la validez de la Biblia está determinada por cómo te afecta a vos. Porque ellos te están mirando, y si ellos ven que la Biblia que vos lees no te afecta, no te cambia, entonces para ellos la conclusión es esta: la Biblia no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, escuchamos predicaciones de la Biblia y eso no nos afecta, no nos cambia y seguimos siendo las mismas personas, la conclusión que la gente saca es que la Biblia es una porquería, es un libro más. Como el Corán, como el no sé qué, el Talmud y no sé qué otro libro sagrado, el horóscopo chino. ¿Me explico? Si ellos ven que nuestras vidas están siendo realmente transformadas por la palabra de Dios y que nosotros somos distintos a los demás, distintos al mundo, entonces ellos sí podrían llegar a la conclusión de que la Biblia es verdadera y que cambia la vida. Por eso, la iglesia no tiene que olvidar esto y lo tiene que tener bien en claro. La credibilidad del Evangelio está ligada íntimamente a la vida de integridad y santidad de aquellos que predicamos el Evangelio. Si nosotros, los que predicamos el Evangelio y los que testificamos de Jesucristo, nuestras vidas no han sido y no son transformadas y cambiadas, el Evangelio pierde credibilidad, por más que yo le esté diciendo la verdad. Esa frase que usamos nosotros es, bueno, pero el Señor confirma su palabra. Es una buena excusa y es un buen escape para no vivir vidas santas. ¿Qué palabra va a confirmar el Señor si la gente ve que esas palabras no nos cambian a nosotros? ¿Qué palabra puede confirmar el Señor, puede respaldar el Señor si la gente ve que esa palabra no nos cambia la vida a nosotros, no nos hace mejores esposas, esposos, padres, madres, hijos, estudiantes, trabajadores, patrones, sino nos hace mejores ciudadanos? ¿Dónde está la credibilidad del Evangelio si los que viven, o mejor dicho, los que dicen vivir o predicar el Evangelio, sus vidas son igual que las de cualquier vecino? ¿Dónde está entonces la credibilidad del Evangelio? Por eso, si hay algo que es tan devastador y demoledor
para la credibilidad del Evangelio es cuando algún predicador conocido o líderes espirituales afamados son descubiertos en algún pecado grave o inmoralidad. ¿Viste? Cuando de repente, ¿no?, algún pastor lamentablemente peca y peca de manera grave, porque en realidad todos pecamos, pero cuando comete pecado de inmoralidad, cuando tiene una falla moral grave en su vida, cosa que no es permitido, ni tampoco ni la iglesia espera eso, pero tampoco el mundo espera eso. ¿Viste? Y lo que hacen la gente que no es creyente cuando te mandaste una, miren el cristianito ahora, porque están esperando que vos te mandes una. Están esperando. ¿Cómo? Ahora, imagínate, si a la iglesia le afecta, si a la iglesia le golpea el hecho de que un líder espiritual, sea un pastor, un diácono, un líder, quien sea, un ministro, evangelista, apóstol, querubín, profeta, quien sea, de repente cae en un grave pecado de inmoralidad, ¿cómo crees que eso, si afecta a la iglesia, cómo crees que eso va a afectar a los que no son creyentes? Cuando de repente ven tal hipocresía, ¿qué hacen? Se ríen, blasfeman de la palabra de Dios. Y cuando los líderes espirituales, los predicadores, caemos en estas faltas graves de inmoralidad, arruinamos cualquier oportunidad que tenemos para decirle a las personas que el poder de Dios es real para transformar vidas, porque nosotros borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y el impacto de aquellos que llevamos el nombre de Jesucristo se ve totalmente afectado. Y déjame decirte, los que llevamos el nombre de Cristo en nuestras vidas, nuestro impacto es vital. Primero, para la credibilidad de la fe. Segundo, para la eficacia de nuestro testimonio personal. Y tercero, es vital para la predicación del Evangelio. Estas tres cosas, en definitiva, son las que están en juego por la forma en que vivimos. No es juguete, es algo serio. Estas tres cosas están en juego por la forma en que vos y yo vivimos. La credibilidad de la fe, la eficacia del testimonio y la predicación del Evangelio se van a ver afectadas, para bien o para mal, de acuerdo a la clase de vida que nosotros vivimos. La segunda razón de peso que el apóstol Pablo le da a Tito para vivir vidas santas, que es el verdadero poder de atracción de la iglesia, es que una vida recta le tapa la boca a los que se oponen. Tito capítulo 2, verso 8. De modo que el adversario, dice Pablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice, de modo que el adversario se avergüence. ¿Qué significa la palabra avergonzado? Significa ponerse colorado. Dice, viví una vida santa y viví una vida recta de tal manera que el que se opone se ponga colorado, porque no tiene motivo para criticarte. No tiene motivo. Los opositores del Evangelio, a ellos les encanta, se regodean cuando algún cristiano mete la pata, y más si un pastor mete la pata, ni hablar, como dije recién. Porque esa es la manera en que ellos tienen para justificar su propia incredulidad. No quieren que Dios cambie su estilo de vida corrompido y como excusa critican nuestros pecados. Pero si nosotros vivimos como Dios quiere, entonces no tendrán excusa. Van a sentir vergüenza de su estilo de vida. A veces el mejor mensaje del Evangelio es una vida recta y una vida santa, porque eso hará que muchos a tu alrededor se pongan colorados, porque no van a tener nada que decir de vos. Y la cuestión de fondo con la santidad es la evangelización. Y la cuestión de fondo con la evangelización no es el método. No es el método del evangelismo lo que hace que el evangelismo sea eficaz, sino personificar una vida santa es lo que hace que el evangelismo sea eficaz, porque en virtud de la vida que llevo se hace creíble el evangelio. La virtud, la piedad, la pureza de vida hacen que nuestra fe y nuestra prédica
sean creíbles. Si no, no hay manera, gente, no hay manera de que el Evangelio sea creíble si no vivimos una vida virtuosa, piadosa y pura. No hay manera. El apóstol Pedro entendió esto, entendió la forma en que los creyentes tienen impacto sobre un mundo que no tiene a Cristo. En 1 Pedro capítulo 2 versículo 11 dice Pedro: estimados hermanos, ustedes son como extranjeros y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen mal. Sin embargo, si ustedes viven una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. ¿Te das cuenta lo imperativo, lo importante y lo urgente que es que nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, vivamos una vida santa? Que nos examinen. No deberíamos tener ningún miedo, ningún temor. Sí, que nos examinen, que nuestros vecinos nos examinen, que nuestros familiares nos examinen, que nuestros compañeros de trabajo nos miren nuestra vida con una lupa si quieren. Si los compañeros de la escuela quieren ponerme patas para arriba y ver si hay algo en mí, que me examinen. Quizás me van a criticar al principio, pero si nuestra conducta es intachable, entonces no solamente no tendrán nada que decir, sino que podrán ser atraídos a la palabra de Dios que nosotros creemos y puede que terminen siendo salvos. Y así nosotros, la iglesia, los creyentes, hacemos nuestra parte para que Dios sea glorificado y el Evangelio sea creíble. Así que el poder de la atracción es la vida santa, y déjame darte este consejo: mantenerte alejado de los deseos carnales y sostener un comportamiento intachable para la gloria de Dios, y entonces estás colaborando para que el mensaje del Evangelio sea creíble, y este mundo perdido y desesperado va a poder sentirse atraído a esa palabra, a ese mensaje que nosotros hemos abrazado con toda nuestra vida. Pausa y volvemos para el último bloque de este programa. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Y la tercera razón de peso por la que Pablo le dice a Timoteo que instruya a los creyentes a vivir vidas santas es que una vida santa hace atractivo el Evangelio. Tito capítulo 2 versículo 10 dice el apóstol Pablo: enseñales a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres, a los casados, a las casadas, a los jóvenes, solteros, a las solteras, siendo por supuesto vos ejemplo en todo, que vivan de una manera recta, piadosa, virtuosa, santa. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Mira, ¿no parece demasiado maravilloso que nuestro estilo de vida puede adornar
la doctrina de Dios, la doctrina del Evangelio, ya ella es hermosa, ya ella es bella. No hay como el Evangelio, no hay como la palabra de nuestro Dios y la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero ¿no es maravilloso, impresionante, que nuestro estilo de vida puede adornar la doctrina del Señor? La palabra adornar significa hacer algo hermoso. Y esa palabra adornar en el texto original es una palabra semejante a la que se usa para maquillaje. ¿Vieron cuando las mujeres se maquillan? Bueno, hoy hay algunos que no se maquillan también, pero no vamos a hablar de ese tema. Pero cuando una mujer se maquilla, es para realzar su belleza, ¿no? No es para ser bella, porque si no es bella ya no hay crema ni pintura, nada, no hay milagro ahí, ¿no? Pero el maquillaje lo que hace es realzar la belleza que ya existe. Las cremas, las pinturas y todo ese tipo de cosas realzan los rasgos de hermosura y de belleza del rostro de una mujer. Ahora, lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a Timoteo es que nuestro estilo de vida realza la belleza del Evangelio, lo hace más hermoso, lo hace más bello. ¿Cuál es nuestro mensaje principal a este mundo? ¿Qué es lo que queremos que la gente sepa? ¿Que Dios es omnipotente? ¿Que Dios es eterno, soberano, creador, etcétera, etcétera? Y es verdad, sí queremos que la gente sepa esto, pero mucho más queremos que sepan lo principal de Dios, que Él es Salvador. Y la doctrina del Evangelio es la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y dice que nosotros podemos hacer que este mensaje de salvación sea hermoso. ¿Y cómo es que vos y yo podemos hacer que este mensaje sea hermoso, sea bello, cuando vivimos en obediencia a Dios? Pase lo que pase, estamos embelleciendo el Evangelio. Cuando nosotros, en vez de hablar mal, hablamos bien, estamos embelleciendo el Evangelio. Cuando somos sinceros y no hipócritas, estamos embelleciendo el Evangelio. Cuando somos perdonadores y no rencorosos, estamos haciendo hermoso el Evangelio. Cuando somos honestos y no truchos, estamos embelleciendo el Evangelio. Cuando no explotamos en arranques de ira, sino que somos pacientes y mansos, estamos embelleciendo el Evangelio. Cuando vivimos de esta manera en todos los ámbitos que nos movemos, hacemos hermoso y bello al Señor, más de lo que es. ¿No es impresionante? Y es, hermanos, amigos, es el gran llamado que tenemos. Ese es el gran llamado que tenemos, hacer de la salvación lo más atractivo. Tu vida puede hacer que la salvación sea lo más atractivo para aquellos que te están mirando. Y fallaremos en hacerlo a menos que nosotros demostremos que hemos sido, en la práctica, librados del pecado. Porque, gente querida, reprender el pecado en los demás sin que nosotros tengamos un estilo de vida que acompañe, esa es la mayor hipocresía. Pero las vidas que se caracterizan por la pureza, el poder, la virtud, la piedad, la alegría, el gozo, la paz, reflejan la belleza y el poder de un Dios salvador. Y cuando hacemos hermosa esta salvación, estamos haciendo que Dios sea atractivo a los que no lo conocen, y ahí está el poder de la atracción de la iglesia. Ese es el verdadero poder de atracción de la iglesia. Porque en última instancia, para convencer a alguien que Dios puede salvar, necesito mostrarle a alguien que Él salvó. Para convencer a alguien de que Dios da esperanza, necesito mostrarle a alguien con esperanza genuina. Para convencer a alguien de que Dios puede dar paz, alegría y amor, tengo que mostrarle a alguien con esa paz, con esa alegría y con ese amor. Para convencer a alguien de que Dios puede dar satisfacción completa, total y absoluta, tengo que mostrarle a alguien que vive en ese nivel de plenitud.
Cuando el mundo ve personas transformadas, están viendo la evidencia del poder transformador de Dios. Y acá lo que está en juego, querida gente, porque tu vida y mi vida cuenta, tu estilo de vida, mi estilo de vida cuenta, y lo que está en juego es el destino eterno de almas perdidas, porque el asunto central de la evangelización es no los métodos, sino una vida santa. Una iglesia poderosa, por supuesto que tiene una estrategia, pero no basa su efectividad en una estrategia evangelística, se basa en la virtud, la piedad, la pureza y la santidad de su gente. Si nosotros los creyentes no entendemos que tenemos que marcar una diferencia y vivir vidas santas, puras, piadosas, virtuosas, no hay estrategia que pueda llegar a ser efectiva para hacer que este mundo venga a los pies de Cristo. Y como está en juego el destino eterno de almas que se pueden perder, que están a punto de perderse, como está en juego el destino de estas almas por las que Cristo murió, nosotros no podemos darnos el lujo de vivir vidas igual que los demás. No podemos, algunos dirán, pero pastor, somos libres, sí, pero no para hacer lo que queremos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me voy a dejar dominar por nada. Y soy libre, pero soy libre para obedecer a Cristo, para servirlo a Él. Y soy libre de la esclavitud del pecado, pero ¿para qué? Para vivir vidas santas. Para eso somos libres. Como vivimos está directamente ligado a la eficacia de nuestra proclamación del Evangelio. Así que, cristianos, es imprescindible, como dice Pablo en Filipenses 2:15, sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en este mundo. Amén. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz. Llega el domingo. Empieza una nueva semana. Y necesito dirección, sabiduría y fortaleza para encarar los desafíos de la vida. No quiero una reunión entretenida, ni buena música, ni emociones pasajeras. Quiero una palabra de Dios para mi vida. Quiero oír lo que Dios tiene para decirme. Quiero la verdad que transforma. La Casa de la Bendición, Nogoyá 1860. Este domingo 19 horas. Ahí voy a estar. Esto es Transformación con Horacio Alcaraz.